Bueno, continuamos con el estudio del concepto Rosacruz del cosmos, el capítulo 3, el hombre y el método de evolución. Es muy importante recordar esto. Hay una gran tendencia a pensar que todo lo que ahora existe es el resultado de algo que existió previamente. Pero si ese fuera el caso, no habría margen para esfuerzos nuevos y originales, ni para nuevas causas. La cadena de causas nuevas y originales, no, la cadena de causas y efectos no es monótona repetición, hay un flujo de causas nuevas originales todo el tiempo. Esta es la verdadera columna vertebral de la evolución, lo único que le da significado y la convierte en algo más que un desarrollo de realidades latentes. Si querés sigo. Ahí estamos. Es la epigénesis, entre comillas, el libre albedrío, que consiste en la libertad de inaugurar algo enteramente nuevo, no meramente en la elección entre dos cursos de acción. Este es el único factor importante que puede explicar de manera satisfactoria el sistema al cual pertenecemos. La involución y la evolución en sí misma son insuficientes, pero unidas a la epigénesis tenemos una completa tríada de explicaciones. El destino de un individuo generado bajo la ley de consecuencia es de gran complejidad y envuelve siempre una asociación con egos dentro y fuera de la existencia física. Aún quienes viven simultáneamente pueden no estar residiendo en la misma localidad, así que es imposible que el destino de un individuo sea cumplido plenamente en una sola vida o en un solo lugar. Por lo tanto, el ego es traído dentro de cierto entorno y familia con los cuales está relacionado de algún modo. Con respecto al destino a ser realizado, a veces no tiene importancia en cuál de varios entornos el ego renace, y cuando tal vez es el caso, se le deja elegir dentro de lo posible, pero una vez que el ego es ubicado, los agentes invisibles de los señores del destino lo vigilan para que ningún acto de libre albedrío frustre la realización de la parte de destino seleccionada. Si hacemos algo de tal naturaleza como para eludir esa parte, ellos realizan la acción necesaria para reforzar la concreción de tal destino. Nunca se reiterará demasiado, sin embargo, que esto no deja al hombre desprotegido. Esta es solo la misma ley que rige luego que hemos disparado una pistola. Somos totalmente incapaces de detener la bala, pero aún de desviarla de su curso. Su dirección fue determinada por la posición en que la pistola fue sostenida al dispararla. Esta podría haber sido cambiada en cualquier momento antes de presionar el gatillo, pues hasta entonces teníamos pleno control. Lo mismo ocurre con respecto a las nuevas acciones que forjan el destino futuro. Podemos hasta cierto punto modificar o aún contrarrestar algunas causas ya puestas en movimiento, pero una vez comenzadas, sin que se tomen más medidas, ellas quedarán fuera de nuestro control. Esto es llamado destino maduro, entre comillas. Y es a esta clase a la que nos referimos cuando decimos que los señores del destino frenan cada tentativa de eludirlo. Estamos en gran medida desamparados con respecto a nuestro pasado, pero con relación a las acciones futuras tenemos pleno control, excepto en lo que estamos limitados por nuestras pasadas acciones. En el futuro, sin embargo,
Cuando aprendamos que somos la causa de nuestras propias alegrías y tristezas, despertaremos a la necesidad de ordenar nuestras vidas más en armonía con las leyes de Dios y así poder elevarnos sobre las leyes del mundo físico. Esta es la llave de la emancipación, como dijo Goethe. De cada poder que a todo el mundo encadena, el hombre que logra el autocontrol se libera. Bueno, ahí está la clave. En el futuro, imagínate que vamos a sentir la necesidad de poner orden e intervenir mucho más directamente en las decisiones que vamos a tener que llevar adelante conscientemente, una transformación de la conducta que no esté pautada por la naturaleza inferior en un montón de aspectos que, aunque pueden ser pequeños, este, van generando una, una trama que nos va condicionando seriamente. Pero en la medida eh, que vayamos evolucionando, la vida nos pone circunstancias que a veces pueden ser duras, pero que en definitiva nos terminan templando el espíritu. Ahora bien, cuando se decide nuestro retorno, tenemos que tener bien claro que no es que otros decidan nuestro retorno a vivir en el mundo físico. Esto, los ángeles del destino, los ángeles archiveros están supervisando todo el asunto y nos presentan posibilidades que están relacionadas con lo que hemos desarrollado hasta el presente, con las consecuencias que tenemos que pasar en vida y con las posibilidades inmediatas, futuras que tenemos. Pero la necesidad de regresar surge de uno. A veces hay gente que puede pensar que, que no va a querer volver nunca más. Ya lo decide acá, que no quiere volver nunca más. Pero eso es algo semejante a alguien que esté extremadamente cansado de haber pasado mucho, mucho trajinar, mucho esfuerzo físico y mental, también mucho sin dormir, y dice, yo cuando me duerma ya no me voy a querer despertar más, ya lo decido ahora, no me quiero despertar más. Pero el hecho es que le va a surgir la necesidad de despertarse. Una vez que esté recuperado el cuerpo, que se haya hecho toda la reconstrucción, toda la armonización del cuerpo de deseos y, y de la mente, a partir de allí surge la necesidad natural de volver a despertarse. La decisión de volver a despertarse no la puede tomar uno cuando está cansadísimo y cree que ya no se va a querer despertar más. Lo mismo sucede cuando uno está en el tercer cielo, ya está completamente liberado de todas las cargas de la vida física y tiene una disposición profundamente renovada para regresar a vivir en el mundo físico, a seguir desarrollando su potencial. Bueno, Ahora, una pregunta, uno verá todos los adelantos que hay en 1000 años de vida, digo, ya verá eso porque sí, cambia completamente de una vida a otra, por ejemplo, los adelantos, sí. sí, eso es evidente que es así porque uno ve a los niños que llegan al mundo y ya tienen una disposición muy marcada a manejarse con estos adelantos. Quiere decir que lo que está pasando acá. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, se oye, sí. Ah, porque se me metió el gato acá y sí.
Ahí está. Uno ve, decía, a los niños, y eso es muestra de que todos los preparativos que uno hace para la vida futura, creando las condiciones nuevas, no solamente están relacionados con el medio ambiente natural, sino que también con el desarrollo artificial de las tecnologías, y eso se ve porque los niños que van llegando al mundo ya vienen con una inclinación muy marcada a manejarse con esos adelantos que, que son evidentemente son resultado de una preparación que hubo en los mundos invisibles, en la que ellos contribuyeron en esa gestación, o por lo menos en el aprendizaje de las condiciones que se dan primero en el mundo del pensamiento antes de que se lleguen a concretar acá en el mundo. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Sí. Bueno, seguimos. El cuerpo vital, habiendo sido moldeado por los señores del destino, dará forma al cuerpo denso, órgano por órgano. Esta matriz o átomo simiente del cuerpo denso está en la cabeza triangular de uno de los espermatozoides del semen del padre. Solo esto hace posible la fertilización, y ahí está la explicación de que tantas veces las uniones sexuales sean estériles. Los constituyentes químicos del líquido seminal y del óvulo son siempre los mismos, y si estos fueran los únicos requisitos, la explicación del fenómeno de la infertilidad, de ser buscada solo en el mundo material, no sería encontrada. Ella se hace evidente, sin embargo, cuando comprendemos que así como las moléculas de agua se congelan solo a lo largo de líneas de fuerza que están en el agua y se manifiestan como cristales de hielo, en lugar de congelarse en una masa homogénea, como sería el caso si no hubiera líneas de fuerza previamente a la solidificación, del mismo modo no puede ser construido un cuerpo denso hasta que exista un cuerpo vital en el cual cimentar la materia. También debe haber un átomo simiente para el cuerpo denso, que actúe como calibre de la calidad y cantidad de materia que será integrada en ese cuerpo denso. Aunque en la actual etapa de desarrollo no existe nunca una total armonía en los materiales del cuerpo denso, pues esto significaría un cuerpo perfecto. Sin embargo, la discordancia no debe ser tan grande como para desorganizar el organismo. De este modo, si bien la herencia en principio es exacta, solo con respecto a la materia del cuerpo denso y no a las cualidades del alma, que son enteramente individuales, el ego que ingresa también realiza cierta cantidad de trabajo sobre su cuerpo denso, incorporándole la quinta esencia de sus cualidades físicas pasadas. Ningún cuerpo es una mezcla exacta de las cualidades de sus padres, si bien el ego está restringido a usar los materiales que toma de los cuerpos de su madre y padre. De ahí que un músico encarna cuando puede conseguir el material para construir una mano delicada y un oído fino, con fibras de corti sensitivas y un exacto ajuste de los 3 canales semicirculares. El arreglo de estos materiales está, sin embargo, hasta el punto indicado bajo el control del ego. Es como si a un carpintero se le diera una pila de tablas para usar en la construcción de una casa en la cual vivir, pero se dejara a su propio criterio la clase de casa que desea construir.
Excepto en el caso de un ser muy desarrollado, este trabajo del ego es casi insignificante en la actual etapa de evolución del hombre. Se da la mayor libertad en la construcción del cuerpo de deseos, muy poca en la del cuerpo vital y casi ninguna en la del cuerpo denso. No obstante, aún este poco es suficiente para hacer de cada individuo una expresión de su propio espíritu diferente a la de sus padres. Una vez que ha tenido lugar la impregnación del óvulo, el cuerpo de deseos de la madre trabaja sobre este por un periodo de entre 18 a 21 días, permaneciendo el ego afuera en su cuerpo de deseos y envoltura mental, si bien siempre en contacto estrecho con la madre. Al finalizar este tiempo, el ego penetra en el cuerpo de la madre. Los vehículos en forma de campana se impulsan hacia abajo sobre la cabeza del cuerpo vital y la campana se cierra por debajo. Desde este momento y hasta el nacimiento del niño, el ego fija su atención sobre su instrumento venidero y entonces comienza la nueva vida terrena del ego que regresa. Bueno, la descripción que hace Mike Heim de todo este procedimiento por medio del cual se van preparando las condiciones para el nacimiento, en la gestación, lo que hacen es ir preparándonos para que en algún momento nosotros podamos comprobarlo por nosotros mismos. Con la percepción directa, una vez que desarrollamos los sentidos de nuestros vehículos superiores. Pero también la ciencia va encontrando que hay algunas explicaciones que van dando, que se van modificando y profundizando. Por ejemplo, durante muchos años lo que se enseñó fue que había una competencia entre los espermatozoides y una vez que se llegaba, el primero que llegaba al óvulo era el que lo fecundaba y bueno, con algunas excepciones que a veces llegaban dos al mismo tiempo y ahí se producía una fecundación de gemelos no mellizos. Pero lo que ha descubierto la ciencia ahora es que no es así, no es el primero que llega. Se produce, siempre hay alguno que llega primero y después llegan un montón más, pero el que hace la fecundación es uno que no se sabe por qué es que hace la fecundación. Y lo que nosotros podemos deducir es que es porque ese es el portador del átomo simiente del cuerpo denso que los ángeles del destino han implantado allí en la cabeza triangular de este espermatozoide. Si no, tendría que ser el primero, como supusieron los científicos materialistas. Vemos cómo aún la ciencia está impregnada de preconceptos que son producto de la mentalidad imperante, en este caso con respecto a la competencia. Pero que en la medida que se van produciendo avances, ellos van descubriendo que las cosas no son como ellos creían. Entonces, por eso que tenemos que saber muy bien que aún dentro de la ciencia hay hechos y hay creencias. Y eso no solamente si lo tenemos que aplicar a la ciencia como la biología o cualquier otra ciencia, sino que también lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida para el conocimiento que nosotros vamos teniendo en relación con las cosas que nos toca vivir. Tenemos que aprender a distinguir cuáles son los hechos, cuáles son las creencias a partir de las cuales nosotros vamos vinculando los hechos y vamos sacando conclusiones.
porque al hacer eso podemos ir purificando nuestra forma de sacar conclusiones y podemos evitar un montón de errores. Entonces, lo que Heidegger nos quiere señalar acá, en este pasaje, es que la individualidad está marcada en todo este proceso. Aunque tenemos muy poca injerencia en la construcción de nuestro cuerpo denso, debido a que es el más complejo de todos, el que tiene mayor proceso evolutivo, y conseguir que ese cuerpo quede establecido en las condiciones como para que no se vaya a, producir un desequilibrio que culmine con una desgracia. Todavía no hemos hecho ese aprendizaje tan profundo. Algunos elevados iniciados, algunos seres de nuestra oleada de vida que son elevados iniciados, sí participan. En la medida que se va haciendo un proceso espiritual de desarrollo, se va teniendo cada vez más injerencia en la propia construcción del cuerpo denso de uno, porque eso también está relacionado con que la profundización que se va haciendo en la vida espiritual va abriendo posibilidades latentes que tenemos en nuestra mente y nuestros vehículos superiores como para compenetrarnos y comprender mucho mejor algunos principios vitales, y eso nos permite también en nuestra estancia en el segundo cielo poner en práctica esos niveles más profundos de desarrollo en la construcción de cuerpos de otros seres, y después eso también lo podemos aplicar en el cuerpo de nuestro. Evidentemente que si vamos a tener que llegar a poder construir un cuerpo por nuestra propia sabiduría y capacidad, como lo hacen los que son denominados adeptos, que ya son iniciados de muy elevada condición, nos damos cuenta de que apenas somos unos aprendices. Nos falta todavía buena parte del plan divino. En este sentido lo vamos a tener que seguir desarrollando. Pero no tenemos que pensar en tiempo, sino que tenemos que pensar en realización. En la medida que uno se aboca a tratar de ser más justo en los juicios que uno emite, a distinguir bien las creencias de los hechos, a revisar siempre todo lo que uno va haciendo para ver si no hubo algo que omitió o alguna conclusión equivocada. Estamos pensando en nuestra condición evolutiva y nos vamos acercando cada vez más a poder llegar a hacer lo que otros de nuestra oleada de vida ya ni hicieron. Bueno, y entonces entramos en el nacimiento. Capaz que podía hacer un pequeño comentario que me hizo acordar de una pregunta que estudiamos del libro Preguntas y Respuestas, donde hablaba de que el ego podía rechazar a uno de los padres, y daba el ejemplo de que una pareja quería tener hijos y no podía. Y esa misma pareja se separaba y se casaba con otras personas distintas y lograba tener descendencia. Entonces explicaba de que como que ese ego rechazaba por alguna causa a ese padre, quizás algo karmático, o a esa madre, y no a la otra que tenía que ser con esa que tenía que tener su vida. Claro. También puse un ejemplo ahí de, por ejemplo, Napoleón, que se había casado y la primera vez no pudo tener descendencia y bueno, se divorció, y esa mujer ya había tenido 2 hijos con un varón, y luego se casó con una noble y logró tener. Y ahí nos explicaba Matt Heindel que es el ego el que elige, perdón,
Claro. que elige a quién. Seguro, sí, sí. Y a veces cuando se está en el tercer cielo, se decide venir a esos padres, pero en el camino se puede producir alguna ruptura que produzca condiciones difíciles. Ahora, si hay una necesidad karmática de que se produzca un vínculo entre alguien que está en el tercer cielo y un padre, pero el que está en el tercer cielo no se siente con la fuerza como para poder enfrentar ese vínculo karmático, entonces no se puede llegar a establecer ese nacimiento. Se puede estar esperando o tratando de crear las condiciones como para que venga ese espíritu a tener ese padre, pero padre o esa madre, ¿no? Pero no hay, si no hay una decisión por parte del individuo a venir a uno de sus progenitores, entonces esto no se va a llegar a dar. Y bueno, entonces llegamos al nacimiento del cuerpo denso. Los vehículos de recién nacido no se activan de inmediato. Luego del nacimiento, el cuerpo denso queda desamparado por largo tiempo. Razonando por analogía, podemos ver claramente que lo mismo debe ocurrir con los vehículos superiores. El científico ocultista ve esto, más aún sin necesidad de la clarividencia. La razón nos demostrará que debe ser así. Tal como el cuerpo denso es preparado lentamente para la vida separada, individual, dentro de la cubierta protectora de la matriz, también los otros cuerpos nacen gradualmente y se fomenta su actividad. Y si bien los periodos de tiempo indicados en la siguiente descripción son solo aproximados, no obstante, son suficientemente correctos para propósitos generales y muestran la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, el individuo y el mundo. En el periodo que sigue inmediatamente al nacimiento, los diferentes vehículos se interpenetran unos a otros, tal como en nuestro ejemplo previo, la arena penetraba a la esponja y el agua a ambas. Mas si bien están todos presentes, como en la vida adulta, están meramente presentes. Ninguna de sus facultades positivas está activa. El cuerpo vital no puede usar las fuerzas que operan a través del polo positivo de los éteres. La asimilación que actúa a través del polo positivo del éter químico es muy delicada durante la niñez, y lo que existe de ella es debido al cuerpo vital macrocósmico, cuyos éteres actúan como matriz para el cuerpo vital del niño hasta el 7º año y lo van madurando gradualmente durante ese periodo. La facultad de propagación que actúa a través del polo positivo del éter de vida también está latente. El calentamiento del cuerpo que se realiza a través del polo positivo del éter de luz y la circulación de la sangre son debidos al cuerpo vital macrocósmico, actuando los éteres sobre el niño y desarrollándolo lentamente, hasta el momento en que puede controlar estas funciones por sí mismo. Las fuerzas que actúan a través del polo negativo de los éteres son mucho más activas. La excreción de los sólidos, cumplida a través del polo negativo del éter químico, que corresponde a la subdivisión sólida de la región química, no tiene freno, como tampoco la excreción de líquidos, que se realiza a través del polo negativo del éter de vida, que corresponde a la subdivisión segunda o fluida de la región química. La percepción sensorial pasiva
debida a las fuerzas negativas del éter de luz, es también sumamente conspicua. El niño es muy impresionable y es todo ojos y oídos. Durante los primeros años, las fuerzas que actúan a través del polo negativo del éter reflector también son extremadamente activas. En esos años, los niños pueden ver, entre comillas, los mundos superiores y frecuentemente conversan acerca de lo que ven, hasta que la irrisión de sus mayores o el castigo por contar mentiras les enseña a desistir. Es deplorable que se fuerce a los pequeños a mentir o al menos a negar la verdad, debido a la incredulidad de sus sensatos mayores. Aún las investigaciones de la Sociedad para la Investigación Psíquica han probado que los niños tienen frecuentemente compañeros de juego invisibles, que a menudo los visitan hasta que tienen cierta edad. Durante esos años, la clarividencia de los niños es del mismo carácter negativo que la de los médiums. Lo mismo ocurre con las fuerzas que actúan en el cuerpo de deseos. La sensación pasiva de dolor físico está presente, mientras que el sentimiento emotivo está casi totalmente ausente. Bueno, tenemos que saber que de cualquier manera, a medida que van pasando los años, el individuo, cada ser humano, se va enfocando cada vez más en los asuntos del mundo físico y se va produciendo un aflojamiento en las capacidades de percepción de los mundos invisibles que tienen todos los niños en los primeros años de vida. Esto que nos dice Mike Heindel, que es una forma de clarividencia negativa, no es otra cosa que una recapitulación de lo que nosotros ya hemos pasado en épocas anteriores. La humanidad, durante la época lemúrica, la época atlántica y aún en buena parte de esta época aria, ha tenido esa forma de clarividencia negativa, porque el proceso evolutivo nos va volviendo cada vez más positivo en todos los aspectos. Vemos como también, siendo niños, funcionan mucho más los polos negativos de nuestros éteres, y el funcionamiento de la parte positiva solamente se debe a la intervención de la región etérica del mundo físico, es decir, el cuerpo vital de la Tierra. Eh, este, pero este proceso en el que se va desarrollando las capacidades de los polos positivos, es una muestra de lo que va pasando también en nuestro proceso evolutivo a largo plazo. Porque nosotros en el vientre de nuestra madre hacemos recapitulaciones de periodos muy anteriores, pero seguimos haciendo recapitulaciones después del nacimiento. No, hasta que cuando llegamos a los aproximadamente 28 años, ya tenemos las condiciones maduras en cada uno de los vehículos. El cuerpo denso nace y a los 7 años se dice que nace el cuerpo vital, es decir, que ya se ha producido la positivización de cada uno de los éteres. Y alrededor de los 14 nace el propio cuerpo de deseos que, que termina su maduración a los 21, cuando aproximadamente nace la mente, y alrededor de los 28, en estos ciclos de 7 años, es que la mente llega a estar en las condiciones maduras como para poder hacer propiamente un trabajo original de esta vida. Lo que predomina en todo ese tiempo hasta los 28 años son actividades que responden a formas automáticas de funcionamiento que hemos desarrollado en vidas anteriores y que también responden a recapitulación. Pero tenemos que darnos cuenta como
en esto que nos dice Mike, que es deplorable que los adultos presionen a los niños y terminen haciéndolos mentir o haciéndoles faltar a la verdad. Hay alguna gente que piensa que la mentira es lo peor que puede haber en la vida y se perturba mucho cuando alguien miente. Pero tenemos que darnos cuenta que aún involuntariamente los adultos están enseñándoles a mentir a los niños, porque si un niño cuenta algo y, y se lo está reprendiendo por contar eso y lo presiona para que no siga contándolo, el niño, que es todavía muy débil, termina por aprender que no tiene que contarlo o que tiene que decir que no era verdad. Lamentablemente eso es lo que sucede. Y entonces el proceso de la valoración de la verdad y de afirmarse y tomar una decisión de ser verídico en la vida, tiene que ser a partir de que uno ya llega ya con la propia mente nacida y desarrollada. Tiene que haber todo un aprendizaje en el que la participación de los adultos sea lo más favorable posible. En ese sentido, la labor de las madres ha sido y sigue siendo algo absolutamente imprescindible para el proceso evolutivo de la asimilación de las cuestiones que se tienen que desarrollar en la etapa de la recapitulación dentro de la propia vida terrestre. Bueno, el niño mostrará, nos dice Mengel, emoción, por supuesto, ante la más leve provocación, pero la duración de esta es momentánea, está toda en la superficie. El niño también tiene el eslabón de la mente, pero es casi incapaz de una actividad individual del pensamiento. Es sensible a las fuerzas que actúan a través del polo negativo y es por lo tanto imitador y enseñable. De esta forma, se muestra que todas las cualidades negativas son activas en una entidad recién nacida, pero que antes de que sea capaz de usar sus diferentes vehículos, deben madurar sus cualidades positivas. Por lo tanto, cada vehículo es llevado a cierto grado de madurez mediante la actividad del correspondiente vehículo macrocósmico. Es decir, tenido dentro de los mundos invisibles, que son los vehículos macrocósmicos de nuestro planeta Tierra, esto permite el funcionamiento del positivo, de la parte positiva de nuestros vehículos propios, hasta que lleguen a madurar. Bueno, que actúan como matriz hasta que alcance dicho grado. Desde el primero hasta el séptimo año, el cuerpo vital crece y madura dentro de la matriz del cuerpo vital macrocósmico. Y debido a la mayor sabiduría de este vehículo del macrocosmos, el cuerpo del niño está mejor acabado y construido que en su vida posterior. Y ahora ingresamos en el nacimiento del cuerpo vital. Mientras el cuerpo vital macrocósmico guía el crecimiento del cuerpo del niño, este es protegido de los peligros que más tarde lo amenazan cuando el ignorante cuerpo vital individual se hace cargo sin ser controlado. Esto ocurre en el séptimo año, cuando comienza el periodo de crecimiento excesivo y peligroso y continúa en los próximos 7 años. Durante este tiempo, el cuerpo crece. El cuerpo de deseos macrocósmicos realiza la función de matriz para el cuerpo de deseos individual. Yo sigo, si querés. Sí. Si el cuerpo vital tuviera un dominio continuo e irrestricto en el reino humano, como lo tiene en la planta, el hombre crecería hasta un tamaño enorme. Hubo un tiempo en el distante pasado en que el hombre estaba construido como una planta, teniendo solo cuerpo denso y cuerpo vital.
Las tradiciones de la mitología y el folclore de todo el mundo referentes a los gigantes de tiempos remotos son absolutamente ciertas, pues entonces el hombre crecía tanto como los árboles, y por la misma razón. Bueno, ahora viene el nacimiento del cuerpo de deseos. Es interesante saber que hay hasta no hace mucho tiempo, hay lugares en el mundo en donde se conservaban esqueletos de gente extremadamente alta, podemos decir de más de 3 metros o también de más de 4 metros. También hay escritos, documentos referentes a eso en Norteamérica. Hasta hay algunos en el que el propio Abraham Lincoln hace referencia a estos esqueletos. Por algún motivo han desaparecido. Yo tengo un amigo que vio unos esqueletos de alrededor de 2,50 metros de estatura que estaban guardados eh, en una iglesia en España. Y cuando volvió a los años, eh, la gente que regenteaba ahí esa iglesia le dijeron que nunca había habido tal cosa, cuando tanto mi amigo como su hermano y su padre dan testimonio de que vieron eso allí. Es una cosa muy extraña que suceda ese tipo de cosas y no haya quedado hasta el presente más que el testimonio de alguna gente, aunque también ahora en internet aparecen fotos que dan testimonio de eso, pero con todas las manipulaciones que se hacen por vía informática, que hacen aparecer fotografías como si fueran realidad cuando en realidad no lo son, ahí ya tenemos que por lo menos tener un poco de prudencia y no creernos aún ni siquiera lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Tampoco decir que es mentira, pero por lo menos buscar algunas otras fuentes como para poder tener una seguridad de que si es así lo que estamos viendo es verdadero o no. Bueno, pasaremos al nacimiento Nacimiento del cuerpo de deseos. El cuerpo vital de la planta construye hoja tras hoja, llevando al tallo cada vez más arriba. Si no fuera por el cuerpo de deseos macrocósmicos, seguiría haciéndolo indefinidamente, pero este interviene en cierto punto y controla todo crecimiento ulterior. La fuerza que no se necesita para el crecimiento está entonces disponible para otros propósitos y se usa para construir la flor y la semilla. De manera similar, el cuerpo vital humano, cuando el cuerpo denso queda bajo su influencia, luego del 7º año, lo hace crecer muy rápidamente, pero alrededor de los 14 años de la matriz del cuerpo de deseos macrocósmico nace el cuerpo de deseos individual, el cual queda libre para trabajar sobre su cuerpo denso. Entonces el excesivo crecimiento es controlado y la fuerza usada hasta ese momento para tal propósito queda disponible para la propagación, a fin de que la planta humana pueda florecer y dar fruto. Por lo tanto, el nacimiento del cuerpo de deseos personal marca el periodo de la pubertad. Desde ese momento se siente atracción hacia el sexo opuesto, estando ésta especialmente activa e irrestricta en el tercer periodo septenario de la vida, desde los 14 hasta los 21 años, pues la mente refrenadora aún no ha nacido. Y ahora viene nacimiento de la mente. Bueno, lo que quisiera hacer alguna referencia a este asunto de cómo nuestro cuerpo denso nace de la matriz que está en el vientre de nuestra madre, que pertenece también
al cuerpo denso de nuestro planeta Tierra. Ahora, nuestros vehículos superiores, el cuerpo vital nace de la matriz que está contenido, para decirlo analógicamente, el útero de nuestro cuerpo vital es el cuerpo vital del planeta Tierra. Está contenido allí, está restringido, así como el cuerpo denso está restringido a escasos movimientos y apenas un proceso de desarrollo y de maduración en el vientre de nuestra madre, en el cuerpo vital macrocósmico, o sea, el cuerpo vital de nuestro planeta Tierra, que es la región etérica del mundo físico, está contenido el cuerpo vital individual y recién nace a los 7 años. A partir de allí se produce todo este proceso de crecimiento, como nos describe Meigendel, y también se dan desajustes y desequilibrios que no se daban en el tiempo de los primeros 7 años, porque los desajustes están controlados por el cuerpo vital del planeta Tierra. Y lo mismo sucede con el cuerpo de deseos y con la mente. Nacen de nuestro cuerpo de deseos nace de la matriz del mundo del deseo, que es el cuerpo de deseos macrocósmico. Y nuestra mente posteriormente, a los 21 años, nace de la matriz de la mente de nuestro planeta Tierra, que está en la región concreta del mundo del pensamiento. Ahora bien, hay una máxima alquímica que con la naturaleza todo y contra la naturaleza nada. Nosotros podemos ver que las legislaciones humanas han tenido siempre en consideración la naturaleza, pero en los últimos tiempos en el mundo vienen proliferando legislaciones que, este, que toman como normal algunas excepciones, y esto está produciendo un efecto social, sobre todo en la gente más joven, que, como estamos viendo también en estos pasajes, depende muchísimo. El niño es muy enseñable porque imita, no tiene capacidad de relacionamiento propio casi nunca, a no ser que haya desarrollado mucho estas características en vidas anteriores. Entonces, lo que va asimilando en esos primeros años, lo que va recibiendo y va asimilando, es lo que lo va a condicionar hasta que llegue a ser adulto. Y después, la capacidad de cuestionar y lo que recibió en los primeros años como para afirmar lo que conscientemente está reconociendo como algo bueno y verdadero, o como para ponerle límite a algunas cosas que haya recibido, que pueda encontrar que son equivocadas, está relacionada con su proceso evolutivo. Hay gente que lo único que sabe hacer es repetir toda su vida eh, este, afirmaciones que verdaderamente no las sabe, pero como las aprendió en los primeros años de vida, su vida está pautada de esa manera. No tiene un desarrollo profundo de la conciencia como para preguntarse, indagar, cuestionarse, observar de distintos puntos de vista. No lo saben hacer, todavía está en una etapa previa a eso. Entonces, cuando encontramos legislaciones en donde, bueno, ya en, en los años 70 hubo un grupo de intelectuales, autodenominados intelectuales franceses, que proponían que las relaciones sexuales con niños tenían que ser permitidas con el consentimiento. Ese tipo de cosas son las que estamos viendo en anteproyectos de ley y aún en legislaciones. Actualmente ya en Francia no se considera delito tener una relación sexual un adulto con un niño de 12 años, en tanto que sea consentido. Evidentemente, ¿cómo vamos a hacer para saber si fue consentido y si el niño no fue presionado de alguna manera?
Acá estamos, se están produciendo violencias legalizadas en contra de la naturaleza que pueden dejar efectos muy perjudiciales en el psiquismo humano y que actualmente están empezando a aparecer por medios alternativos de difusión. La prensa se está empezando a hacer eco porque aparece una película bueno, que la gente estará conociendo de la película a la que me estoy refiriendo, Sonido de Libertad, pero que responde a todo un asunto que no es un asunto que haya surgido ahora espontáneamente. Viene de un larguísimo tiempo para atrás. Hay un montón de acción perversa, encubierta, y lo único que ha venido sucediendo es que ahora se ha tratado de legislar y legalizar esa acción perversa. Y son asuntos desagradables de tratar, pero que sí es necesario que tomemos conciencia de que lamentablemente, como cuenta el propio actor real, no el actor de la película, sino el ejecutor de la salvación de estos niños, que lamentablemente los organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como las ONG, que supuestamente en todos los países del mundo se tendrían que dedicar a cuidar a los niños que están en alguna situación de vulnerabilidad o desamparo, son los que introducen a los niños en actividades perversas. Eso es lo que dice Tim Ballard. Lamentablemente lo sé hace mucho tiempo. Digo lamentablemente porque cuando se lo he tratado de transmitir a alguna gente, lo primero que surge es que no puede ser, porque todos tenemos una idea de cómo es el mundo. Sentimos y creemos que el mundo está organizado de una forma saludable. Y cuando aparece una información de esta clase, es muy difícil de asimilar. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que eh, eh, transmitir esto, porque en algún momento, entre una información y otras que puedan surgir en otros momentos y por otras vías, se va a ir produciendo una erosión en la visión que tenemos de cómo está organizado el mundo humano, y vamos a poder hacer un cuestionamiento profundo. Alguna gente no lo puede hacer porque se siente tan desamparada que prefiere ni oír hablar de esto. Prefiere seguir viviendo, creyendo algo que no es verdad, porque le afecta muchísimo a su sensibilidad, cosa que entiendo y no condeno. Pero hay otra gente que sí puede haciendo un proceso de toma de conciencia, y la importancia de todo esto es que nosotros con nuestra mente estamos creando condiciones. Si nosotros estamos creyendo con nuestra mente cosas que son falsas, estamos inconscientemente contribuyendo a que esa falsedad subsista. Y todas las cosas negativas que pasan en función de esa falsedad que nosotros creemos, sigan existiendo en el tiempo. En cambio, si llegamos a informarnos y a comprender de una forma mucho más cercana a la verdad de lo que sucede en el mundo con respecto a estas cosas tan dolorosas y tan delicadas, podemos llegar a que nuestro espíritu reaccione y cree con nuestra mente una convicción, formas de pensamiento firmes y persistentes de que no admitimos este tipo de cosas. Es imprescindible que este tipo de cosas se modifiquen, se ajusten a la naturaleza, que cuidemos a los vulnerables, que son los niños, y a las madres de los niños, y que cuidemos a los seres humanos.
y que este tipo de cosas no siga existiendo en el mundo. Se nos dice en la película que la trata de personas es el negocio que más se ha incrementado en los últimos años. Y esa trata de personas implica hacerlo participar de actividades degradantes, deplorables, que dejan una huella terrible en el alma de la gente. Y que aunque nosotros no hayamos recibido esa afrenta personalmente, tenemos que sentirla como algo en la que no tenemos que creer que no podemos hacer nada. Sí, por lo menos, con nuestra convicción, con nuestra mente, nosotros podemos crear formas de pensamiento en donde cuando tengamos que comunicarnos con otra gente, podemos expresar nuestra convicción resultante de haber indagado esto, ¿no? Uno tiene que averiguar bien cómo son las cosas y también tiene que preservarse de no estar ni financiando a organizaciones que uno cree que son buenas y están cuidando a los niños, ni ni propiciando que la gente vaya a estos lugares a que cuiden a los niños, porque lamentablemente estas cosas están pasando y vienen pasando desde hace mucho tiempo. Yo puedo decir como un ejemplo, una señora a la que el sistema judicial le sacó su hijo, se lo entregó al abusador, que era el padre, y la señora, buscándolo, porque después se perdió pisada, encontró a su hijo formando parte de actividades de pornografía infantil en Internet. Se podrán imaginar cómo se puede quedar una madre al estar buscando a su hijo y el nivel de enfermedades físicas y psíquicas en las que puede llegar el ser humano que tiene que estar pasando por esa situación. Entonces, tenemos que crear con nuestra mente, con nuestro espíritu, la convicción de que este tipo de cosas no tiene que seguir pasando, y también tenemos que saber que no podemos acudir a las autoridades para que delegar todo nuestro poder en ellos para que ellos lo resuelvan, porque lamentablemente las autoridades, no voy a decir que todas, pero hay un montón de autoridades que están involucradas en este tipo de actividades. Si me permitís una cosita también, porque siento como que se está yendo para un solo lado la conversación de que como que hay que tratar de también de uno buscar las cosas buenas en la vida, porque ya sabemos desde la creación del mundo que hay muchísimas cosas malas, ya en la Biblia, ya en Sodoma y Gomorra se hablan de cosas, y creo que también como estudiantes de ocultismo buscar el lado positivo, porque solamente dar, no sé, noticias de que todo está mal, sí, ya sabemos que todo está mal, pero también buscar lo bueno. Lo bueno, no sé, ayer escuchaba de una organización que quiere dar un instrumento musical a cada niño que quiera, ¿no? Y eso como que va a hacer que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Porque si solo nos ponemos todos a investigar eso, y ya sabemos que está malo, estamos creando también una forma de pensamiento que se va solo hacia eso. Y no todo el mundo tiene la misma sensibilidad como para poder salir de eso y ir hacia algo, ¿no? que es superior, porque nuestra mente se va hacia el mundo del deseo más bajo, porque no todo el mundo tiene la fortaleza mental como para después poder salir. Entonces me parece como que hay que hacer como un equilibrio entre lo que uno
promueve, y también, está bien, esa es una forma de pensar personal. Yo creo que también hay que poner las cosas hacia lo positivo. Sí, bueno, No sé, esa es mi opinión. entiendo lo que tú decís. Yo generalmente este tipo de asuntos no los trato. Yo creo que verdaderamente el desequilibrio está en que la gran mayoría de la gente cree que el mundo está funcionando de una forma y que es más o menos correcto, y lamentablemente están pasando este tipo de cosas. Y este tipo de cosas no están en la conciencia. Entonces, yo creo que la información hay que brindarla, que no hay que insistir. Por eso yo estuve 3 o 4 minutos hablando de esto, pero después volvemos siempre a tratar de desarrollar un pensamiento constructivo, ¿no? Pero si hay enemigos que están atacando algo tan delicado y tan valioso del ser humano, y la gran mayoría de la gente del planeta Tierra creen que los enemigos son buenos, y cuando tienen ellos problemas acuden al enemigo para que lo ayude, me parece que es de responsabilidad plantear esto con precisión, con cuidado, con respeto, y dejar eso así, allí como una semilla que tiene que germinar. Naturalmente que cada uno va a indagar en esto en función de lo que le salga. Algunos podrá decir, quiero averiguar bien en profundidad esto para ver cómo es, porque yo vengo dándole todos los meses a tal institución tanto dinero, pensando que estoy haciendo un bien y en realidad estoy haciendo un mal, o quiero comprobarlo. Y hay otra gente que lo va a manejar creyendo en lo que se le dice nuevo, y otra gente va a manejarlo creyendo en lo que yo siempre creyó. Pero entonces, la parte de pensamiento positivo es lo que nosotros hacemos predominantemente, y lo que tratamos de hacer con respecto a esto es eh, dar una posibilidad para que se averigüe si está en un engaño y se salga del engaño. Y después volver al pensamiento positivo. Yo sé que es una cosa muy delicada, muy dolorosa, y que tampoco estoy exigiendo que nadie haga lo que estoy diciendo yo de averiguar. Lo que sí digo que siento la responsabilidad de ser preciso, y una vez que lo soy, dejar este tema de lado, porque es una semilla que se trata de plantar para que entre todos hagamos una cosa positiva, que con nuestra mente y con nuestro espíritu dirija formas de pensamiento que sean, tenemos que crear legislaciones que estén de acuerdo a la naturaleza y que verdaderamente cuiden a los más vulnerables. Y bueno, siendo así, este, pasaríamos al nacimiento de la mente para volver a, a poder asimilar todo esto, y bueno, cada uno que lo maneje como le salga, porque en definitiva es que estamos evolucionando todos, ¿no? Después de los 14 años, la mente es a su vez incubada y nutrida por la mente macrocósmica, la cual desarrolla sus posibilidades latentes y la capacita para tener pensamientos originales. La fuerza de los diferentes vehículos del individuo para entonces han madurado a tal grado que él puede utilizarlas todas en su evolución. Por lo tanto, a los 21 años, el ego entra en posesión de su vehículo completo. Realiza esto mediante el calor de la sangre y desarrollando la sangre individual. Esto se efectúa en conexión con el total desarrollo del éter de luz. Y lo que podemos también decir que es que hay todo un proceso de ingreso de espíritu en sus vehículos. Después, un proceso que se hace en un larguísimo tiempo, y una vez que se llega a ingresar en cada una de las vidas, se hace toda una recapitulación en el vientre de la madre, y después una recapitulación con los vehículos superiores,
y a medida que se va recapitulando, se va haciendo una activación de los polos positivos, tanto de los éteres como también en el funcionamiento del cuerpo de deseos y de la mente, hasta que se llega a las condiciones en las que se va a seguir abriendo camino. Acá en el mundo físico es cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer ejercicio de nuestra epigénesis, de abrir nuevos caminos, de enfrentar las situaciones que nosotros mismos hemos creado y hacerlo de una forma que no sea automática, que no sea como si fuéramos robots, que lo único que tenemos que hacer es responder un programa preestablecido. Tenemos esa condición divina por estar formando parte de Dios que nos permite afrontar las distintas dificultades que tengamos que vivir en el mundo, poniendo a funcionar la epigénesis. Bueno, pido disculpas si se generó alguna forma de angustia emocional o... No, no es angustia emocional, pero también es un poco como lo que pasa con que usamos como la plataforma para temas, que de un lado se hace y del otro no, no es angustia emocional. Yo sé que esas cosas pasan en el mundo, desgraciadamente, pero capaz que se puede enseñar mejor, no a indagar qué es lo que está pasando, sino cómo podemos hacer para salir, que la humanidad pueda salir de eso y elevarse, porque ponerse a indagar, una No, persona que claro, no está preparada para pero eso no cada... quedar, disculpa, déjame terminar, que no está preparada emocionalmente, que puede quedar atrapada en esa maraña de desgracia humana, que es lo que está pasando, creo que más bien se debe enseñar cómo hacer para que eso no afecte, digo, no sé si indagando hasta el fondo es la forma, más bien que enseñando lo contrario, enseñando la parte espiritual, que nosotros lo hacemos, pero no sé cómo, me parece que... Cuando yo propongo indagar es porque yo sé que la gran mayoría de la gente ni sabe ni cree que las cosas sean de esta manera. Entonces, lo que yo no estoy tratando de hacer es que no solamente tomen una decisión en función de que me crean lo que yo estoy diciendo o que no me lo crean, porque esto sería no utilizar los recursos de uno. A veces hay gente que intuitivamente capta que algo es de esta manera, entonces no va a indagar. Es decir, la propuesta de indagar es una cosa que yo... Lo que que pasa que si llevamos a títulos personales cada clase, es como, digo, no, como que no lo siento así, no sé. es un desafío que está teniendo la humanidad en este tiempo, no es un asunto personal. De la misma manera que Maigende trataba todos los asuntos de lo que sucedía en el mundo en ese tiempo de que él tenía conocimiento. Y nos ha venido preparando para que desarrollemos nuestras capacidades, sobre todo afirmándonos en la virtud. Ya que nos vamos afirmando en vivir la virtud, también tenemos que salir del engaño. Pero ¿cómo vamos a salir del engaño si no indagamos? Entonces, la indagación no tiene por qué ser pasarse una vida estudiando un asunto. Sencillamente buscar información, atar cabos, y eso puede demorar 20 minutos, 5 minutos, o sencillamente oír un par de testimonios. Eso es una indagación a partir de la cual se toma conciencia de que está pasando algo y uno puede entonces dejar de contribuir, como conozco gente que contribuye con su dinero a organizaciones que yo sé que están haciendo esta clase de daño. Por eso que siento la responsabilidad de transmitir este tipo de cosas. No creo que
si alguien se siente afectado de alguna manera, vaya a ponerse a indagar. Sencillamente, en algún momento puede ser que vaya recibiendo algunas otras informaciones y vaya pudiendo atar cabos. Pero esa parte de la indagatoria es un asunto completamente alguna persona solamente van a ver esta película y se van a dar cuenta de que esto pasa. Hay otra gente que lo que hace, como ha hecho la mayoría de la gente durante todo el tiempo, es decir, no, esto acá no pasa. He oído, no, esto acá en la isla no pasa, no, esto acá en España no pasa, no, en Uruguay esto no pasa, no, en Argentina esto no pasa, no, en Chile esto no pasa, no, esto son cosas de otro lado, esto está pasando en el mundo, por eso es que yo quiero hacer hincapié y no dedicarle demasiado tiempo, sí transmitir la información. Esto está pasando muy cerca de nosotros y con nuestra mente y con nuestro corazón tenemos que crear las condiciones como para imaginar una forma de funcionamiento en donde sea algo sano, bueno, genuino, verdadero, pero que al mismo tiempo no caigamos en la ingenuidad y en la credulidad de poner nuestra confianza en gente que no está haciendo el bien. Entonces, por eso que te estoy tratando de explicar por qué yo propongo indagar. Es para que no solamente crean en mí, pero yo sé que no van a indagar. Mucha gente no, ni siquiera va a indagar. Lo único que estoy diciendo, no solamente me crean, si quieren informarse, infórmense, pero si no quieren informarse, no se van a informar. Sencillamente, por más que yo les diga, no se van a informar. Y yo entiendo que todos necesitamos un refugio. Yo cuando me pongo a hablar de este tipo de cosas, no me siento cómodo. Yo no me siento nada bien. Porque me gusta mucho más, mi vocación es hablar de todos los asuntos constructivos de la filosofía Rosacruz y de la Biblia, pero también, indagando también dentro de la Biblia, veo que el llamado de atención de Jehová al pueblo estuvo en una enorme cantidad de ocasiones relacionado con este tema de que estamos hablando, que por medio de los profetas que fueron perseguidos por el pueblo y algunos torturados, porque se les anunciaba que había consecuencias, que en la medida que el pueblo, la gente, no transformara su conducta, en donde estaban entregando sus niños a prácticas perversas que están relacionadas con Baal y con Moloch y ese tipo de cosas, todo esto está en el Antiguo Testamento, entonces iban a venir tales o cuales calamidades. Y cuando se modificaba la conducta, no venían las calamidades. Y cuando no se modificaba, sí venía. Y esto está durante todo el tiempo. Evidentemente que hasta ha habido algún profeta que le reclamó a Jehová de que no quería seguir participando de esta manera, porque es una cosa muy desagradable transmitir este tipo de cosas. Pero es necesario, yo creo que es necesario hacerlo en alguna ocasión, y después seguir tratando de preparar todo el terreno para la parte constructiva. Pero no creer que una planta que vamos a comer va a ser un alimento cuando es un veneno. Eso es un sentido de la responsabilidad. Por eso yo entiendo bien lo que tú decís, Adriana, pero estoy tratando de explicar por qué es que lo digo y voy a tratar de, como siempre hago, de dejar pasar mucho tiempo para volver a manejar este asunto, porque no me resulta nada agradable, ni siquiera voy a decir que también que produce un efecto que puede no ser bueno en el paciente. Así que bueno. Aquí tenés el micrófono abierto. Creo que bueno que ya nos extendimos demasiado. No sé si entendés lo que digo, Adriana. Solamente trato de hacer esto y después volver. Sí, yo entiendo, pero no lo comparto completamente. Capaz podemos dejar por acá hoy. Vamos a dejar por acá hoy y vamos a dejar la sangre como el vehículo del éxito. Bueno, muchas gracias por la clase. Bueno. Nos vemos el jueves, si Dios quiere.
hasta puede existir.